Quiero hablaros acerca del liderazgo, pero quiero hablar acerca de cómo ejercer el liderazgo entre las nuevas generaciones o cómo desarrollar un ministerio efectivo entre las nuevas generaciones. Antes de nada, me gustaría decirte que yo estoy convencido que el ministerio infantil y el ministerio juvenil son los ministerios más importantes de la Iglesia. La juventud es la etapa de la vida donde uno despliega todo su potencial. Es una etapa estratégica. Y cuando nosotros nos enfocamos en trabajar con las nuevas generaciones, especialmente con los jóvenes, podemos conseguir que esas personas desarrollen todo su potencial para el Señor. No quiero subestimar o menospreciar el ministerio adulto, pero entre los adultos trabajamos con personas que ya han gastado gran parte de su potencial, sino la mayor parte de su potencial, muchas veces habiéndose equivocado, tomando decisiones independientes de lo que podía ser la voluntad de Dios, así que ya han gastado un hermoso tiempo que no podrán recuperar. Aún así es importante trabajar con los adultos, pero cuando trabajamos con los jóvenes, estamos trabajando con personas que están a punto de tomar las decisiones más importantes de su vida y si las toman teniendo en cuenta a Dios, el potencial que pueden desplegar es enorme. Por eso para mí el hablar acerca del liderazgo y sobre todo del liderazgo de las nuevas generaciones es un tema vital, es un tema trascendental. Fíjate, cuando estudié en el seminario, mi trabajo de fin de grado versó sobre el trabajo con jóvenes, sobre el ministerio juvenil. Y en ese momento descubrí una cosa, haciendo una labor de investigación, en el que llegué a encuestar a más de 200 líderes de jóvenes, me di cuenta que los líderes de jóvenes normalmente desarrollan su ministerio sin haber tenido ningún tipo de formación. La mayoría de ellos nunca leen un libro acerca del trabajo con jóvenes, nunca asisten a un taller o a una conferencia acerca del ministerio que están desarrollando, simplemente van al ministerio armados con sus mejores intenciones y poco más. Y es por eso que desde ese momento yo me propuse el trabajar por combatir esta situación y trabajar para formar líderes de jóvenes y trabajar para equipar a líderes de jóvenes, porque creo y estoy convencido de que este es un ministerio estratégico y es uno de los ministerios más importantes que podemos desarrollar dentro de las iglesias. Por eso, lo que quiero hacer brevemente es compartir contigo cómo organizar el ministerio juvenil en tu iglesia o cómo desarrollar un ministerio juvenil efectivo en la iglesia o en la organización en la que Dios te haya puesto. Y simplemente antes de empezar con ello, recomendarte un autor que no sé si conoces, Lucas Leis. Él escribe diferentes manuales sobre el ministerio juvenil y lo que yo voy a compartir con vosotros se apoya mucho en este libro que sale en la pantalla, Liderazgo Generacional. Toma muchas notas de este manual, así que recomendarte que si no lo has leído, lo puedas adquirir. Pero de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de cómo organizar el ministerio juvenil para que sea efectivo. Y lo primero que tenemos que conocer cuando hablamos de un ministerio juvenil son los elementos esenciales del ministerio, los elementos esenciales del liderazgo. Y te los voy a enumerar, los puedes ver en la pantalla. El primero son los jóvenes, el segundo elemento son los propósitos, el tercero son los líderes, el cuarto los programas, el quinto las relaciones y el sexto el contexto. Estos son los 6 elementos vitales que debemos de conocer cuando estamos desarrollando el ministerio juvenil. Ahora, ¿cómo interactúan estos elementos? Pues fijaros, tenemos a los jóvenes que los queremos conducir a los propósitos a través de programas
y a través de relaciones, todo ello impulsado por un grupo de líderes dentro de un contexto. Estos elementos interactúan de esa manera. Así que vamos a detenernos por unos momentos para considerar cada uno de estos elementos. Primero, vamos a ver qué pasa con los jóvenes. El primer elemento esencial son los jóvenes y como líderes debemos de conocer un poco acerca de la juventud. Y tenemos que recordar que la juventud es una etapa de grandes cambios y de grandes decisiones. Y que durante esta etapa los jóvenes necesitan 5 cosas. Necesitan ganar independencia, necesitan definir su identidad, necesitan descubrir su vocación, necesitan desarrollar relaciones significativas y necesitan también desarrollar sus valores propios. Estas 5 necesidades necesitamos recordarlas siempre y a la vez necesitamos recordar esta palabra, potencial. Los jóvenes están llenos de potencial y nosotros como líderes tenemos que ayudarles a desarrollar todo ese potencial que tienen en su interior y tenemos que ayudarles a que lo puedan desarrollar de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, el segundo elemento son los propósitos. Y cuando hablamos de propósitos, hablamos de los objetivos. ¿Qué es lo que debemos de perseguir? ¿Qué es lo que debemos de lograr en nuestro ministerio? Fíjate, desde los años 90, cuando se habla de los propósitos que tiene la Iglesia, se habla de esos 5 propósitos que descubrieron autores como Rick Warren y otros autores de esa época que definieron los propósitos de la Iglesia de acuerdo a 2 textos de la Biblia. El gran mandamiento, donde se nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que este es el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, pero también necesitamos basar nuestros propósitos en la gran comisión, que dice en Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que aquí tenemos, por un lado, el gran mandamiento y por otro lado la gran comisión. Y de estos 2 textos bíblicos podemos descubrir los propósitos que debemos de perseguir como Iglesia entre las nuevas generaciones. Esos propósitos se recogen en este acróstico que ves en la pantalla y que se hace con la palabra pesca, porque al final nuestro propósito es pescar. Jesús dijo, os haré pescadores de hombres. Y con la palabra pesca nos podemos acordar de que tenemos 5 propósitos. El primero es la proclamación. El segundo, la enseñanza. El tercero, el servicio. El cuarto, la comunión. Y el quinto, la adoración. En la Gran Comisión se nos manda proclamar. Así que los jóvenes tienen que aprender a proclamar el Evangelio. En la Gran Comisión se nos habla de enseñar todas las cosas. Así que los jóvenes tienen que aprender, tienen que entrar en procesos de discipulado. En el Gran Mandamiento se nos habla de amar al prójimo y eso implica servir al prójimo en sus necesidades, pero también amarlo significa tener amistad con Él, tener comunión con Él. Y por último, en el Gran Mandamiento también se nos habla de amar a Dios con todo nuestro corazón y eso implica convertirnos en adoradores. Así que de esto tratan los propósitos que debemos de perseguir y debemos de tenerlo muy claro y muy presente. Los objetivos es conducirlos al pesca. Ahora, las características
de los líderes efectivos, porque otro de los elementos esenciales del ministerio juvenil es el liderazgo. Y lo primero que tenemos que saber es que los líderes efectivos, para liderar a las nuevas generaciones, pero para hacer cualquier tarea dentro de la Iglesia, son personas llenas del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se nos habla que los que fueron nombrados diáconos, que tenían como cometido simplemente servir mesas, debían de ser personas llenas del Espíritu Santo, y las personas que trabajan en el discipulado de las nuevas generaciones no pueden ser menos. Tienen que ser personas llenas del Espíritu, tienen que ser personas ejemplares, no porque pretenden dar ejemplo, sino porque viven al Señor con pasión y con autenticidad. Así que tenemos que buscar personas que estén llenas del Espíritu, pero también personas que tengan un llamado, personas que sientan la vocación de servir a las nuevas generaciones, personas que les guste estar con los jóvenes, escuchar a los jóvenes, realizar actividades con jóvenes, personas que viven su ministerio como respuesta a una llamada del Señor. En tercer lugar, los líderes deben de ser maduros, espiritual y personalmente. Las personas que trabajan con jóvenes deben de ser personas estables, personas maduras, personas comprometidas. Y a mí me gusta definir o describir la madurez en términos no de las personas que menos veces caen, sino las personas que más rápido se levantan cada vez que caen. Los niños se caen y se quedan en el suelo hasta que papá va a levantarles. Pero las personas maduras, cuando tropiezan y caen, se levantan rápidamente y siguen caminando. Así que los líderes deben de ser personas maduras, que tropiezan, caen, pero rápidamente se levantan, se sacuden y continúan. Deben de ser personas que trabajen en equipo, que colaboren con otros para desarrollar el ministerio que tienen por delante. Deben de ser personas que incluyan también a los padres de los adolescentes y de los jóvenes con los que trabajen, y deben de ser personas que se actualizan y que se especializan, que buscan formarse, que acuden a talleres como este, a estas conferencias, que leen libros y que buscan hacer un trabajo cada vez más excelente. El cuarto elemento esencial del ministerio son las relaciones. Y tenemos que utilizar las relaciones intencionadamente para conducir a los jóvenes a los propósitos que habíamos mencionado. Y para utilizar esas relaciones es importante que pasemos de ver a los jóvenes como pecadores a verlos como seres humanos. Necesitamos aprender a ver y a entender que detrás de esa fachada o de esa máscara que llevan, hay personas que sienten, que padecen con muchas inseguridades y con la autoestima muchas veces por los suelos. Necesitamos ver esto. Debemos de pasar de verlos como asistentes a verlos miembros. Debemos de ayudarles a reconocer que ellos forman parte del grupo, que nuestro ministerio sin ellos es peor, que ellos tienen un lugar importante dentro del ministerio y dentro del grupo. Necesitamos pasar de verlos como números a verlos como individuos. Muchas veces los líderes de jóvenes no conocen los nombres de sus jóvenes, así que una de las notas importantes en el ministerio juvenil es aprenderte los nombres de aquellos que forman parte de tu grupo. Necesitamos pasar de verlos problemáticos a verlos necesitados, porque, como os decía, muchas veces esa rebeldía es simplemente una fachada, es una máscara, pero debajo de ellos hay una gran necesidad. Y también debemos asociarnos con los padres y pedirle a los padres que sean nuestros aliados en el ministerio juvenil. Déjame decirte una cosa, las cosas más importantes que han ocurrido en mi ministerio juvenil, o las veces que Dios me ha utilizado con más profundidad en el corazón y en las vidas de
mis jóvenes, sucedieron durante una comida en mi casa, cuando yo les invité a comer fajitas en mi casa, o durante un momento en el que nos partimos de risa. Esos fueron los momentos que más marcaron sus vidas, no tanto las predicaciones o los estudios que yo les di, sino los momentos que pude compartir con ellos. Así que quiero animarte o quiero abrirte los ojos al ministerio relacional. Es algo vital, es algo muy, muy importante y muy efectivo. Así que el quinto elemento del ministerio juvenil son los programas. Decíamos que tenemos a los jóvenes, tenemos que llevarlos a los propósitos y eso lo hacemos a través de relaciones, pero también a través de programas. Y fíjate, necesitamos elaborar programas inteligentes que combinan las necesidades básicas con los propósitos. Necesitamos calcular qué tipo de programas vamos a realizar, seleccionando una de esas necesidades que ellos tienen, por ejemplo, la identidad, con uno de los propósitos que queremos desarrollar en sus vidas, como por ejemplo la adoración. Y queremos que a través de ese programa, a través de esa actividad, ellos puedan descubrir que Dios es su Padre, un Padre que les ama profundamente, un Padre que les ama a pesar de, un Padre que les ama incondicionalmente y que ellos pueden sentirse amados y saberse hijos de Dios y descansar en esa seguridad y basar en ello su identidad. Así que es muy importante desarrollar estos programas, combinando sus necesidades y los propósitos de nuestro ministerio. Por último, para terminar, necesitamos también tener en cuenta el contexto, la cultura en la que se mueven los jóvenes. Necesitamos integrar en nuestros ministerios las nuevas tecnologías. También necesitamos integrar nuevas pedagogías. Tenemos que olvidarnos de los discursos magistrales, tenemos que olvidarnos de esos discursos interminables de 40 minutos, tenemos que ser mucho más visuales y nuestras clases tienen que ser mucho más interactivas. Hay una frase que define a la nueva generación y dice, es una generación que oye con los ojos y que piensa con el corazón. Así que nuestro ministerio tiene que ser un ministerio muy visual y tiene que ser sensitivo. Los jóvenes también tienen que encenderse. Cuando vengan a nuestras reuniones y a nuestras actividades, tienen que sentirse inspirados, tienen que sentirse motivados. Así que espero que hayas captado estos 6 elementos, que puedas profundizar en ellos y que puedas organizar tu ministerio a través de ellos de forma inteligente y de forma muy efectiva. Es un placer haber compartido contigo acerca de este tema de forma breve, pero espero que te desafíe a poder profundizar en tu formación para servir a las nuevas generaciones. Un saludo.